Llegamos ahora al capítulo 33 de Isaías. Y aquí tenemos el sexto y último ay mencionado en esta serie. Este ay es pronunciado sobre aquellos que saquean al pueblo de Dios en la tierra de Israel en aquel día que vendrá, y también en el día de Isaías y hasta el mismo final. Luego tenemos en el capítulo 34 la batalla de Armagedón, y luego tenemos el reino que vendrá en el capítulo 35. Notemos ahora lo que dice el primer versículo del capítulo 33. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Esta es una oración del remanente pidiendo liberación. Lo que Isaías está señalando aquí es el gran principio por el cual Dios opera desde el día en que el hombre pecó. Y ese principio es mencionado en el libro de Isaías, y en la epístola a los Gálatas capítulos 6 y 7, y está aquí también. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que causó todo esto mencionado en el versículo 1 es Sennacherib. Él se levantó contra Jerusalén durante el reino de Ezequías. Creemos que esta es la conclusión a la que arriban unánimemente todas las personas y eruditos conservadores. Encontramos aquí que esto tuvo cumplimiento en aquel día. Ay de ti que saqueas a mi pueblo, eso será hecho contra ti. Y esa es la razón por la cual nosotros, como creyentes, debemos permitir que Dios sea quien tome a cargo la venganza. Dios dice, no os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré. Dejemos las cosas a Dios, amigo oyente. Él puede hacer las cosas mucho mejor de lo que nosotros podemos hacerlo. Tenemos aquí también un cuadro de aquel día de consumación final, del anticristo y la restauración del imperio romano. Él hará que todo eso vuelva a establecerse. Él destruirá esa tierra nuevamente. Dios se encargará de él y eso tendrá lugar en la venida de Cristo. La oración que tenemos aquí es en vista de eso y aquellas cosas que vendrán. Leamos el versículo 2 del capítulo 33. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Esa es una oración. Luego, cuando uno lee los versículos 7 y 8, encuentra el clamor de los embajadores que fracasaron en su misión. Leamos los versículos 7 y 8 de este capítulo 33 de Isaías. He aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes. Ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Eso parece como que hubiéramos aprendido la lección hoy. Esto es absolutamente cierto. En un tiempo existió la Liga de las Naciones. Pero antes de la Liga de las Naciones tuvo lugar una gran conferencia de paz en La Haya, y mientras esa reunión se estaba celebrando, Alemania comenzó la Primera Guerra Mundial. Rompió todos los tratados existentes. Luego, al finalizar eso, tuvo lugar o se formó la Liga de las Naciones, y se dijo entonces que se iba a lograr que el mundo fuera algo seguro para la democracia. Pero se olvidaron de hacer la democracia segura para el mundo. La paz no llegó entonces, sino que eso les llevó a la Segunda Guerra Mundial. Y ahora nos estamos preparando para la Tercera Guerra Mundial con las Naciones Unidas. Bien, nosotros hablamos acerca de la paz, pero no lo estamos haciendo de la forma en que Dios quiere que lo hagamos. Amigo oyente, cuando llegue ese día será demasiado tarde, pero las Naciones Unidas y los gobernantes del mundo entero se van a despertar y notar algo sorprendente. En el versículo 13 de este capítulo 33, tenemos la tercera división de este capítulo, donde se menciona la protección de toda la gente que considera las cosas de Dios. Leamos este versículo 13. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Es decir, reconoced a Dios. Ese será el mensaje. Luego en el versículo 14 dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Los pecadores de Sión son aquellos que están en Israel, pero que no son de Israel. Son israelitas sin Dios, de la misma manera en que hay gentiles sin Dios.
Ese fuego consumidor que se menciona aquí no tiene ninguna referencia con el lago de fuego que se menciona en Apocalipsis. Tiene relación con el hecho de que nuestro Dios es fuego consumidor, y de que Él es el único Dios santo, y que Él tiene la intención de juzgar en aquel día. La gente hoy no puede apreciar la luz que existe, como tampoco la actuación del Espíritu de Dios. Hoy existe un tremendo movimiento sin Dios en todas partes, y está creciendo muy rápidamente. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos tratando de esparcir la palabra de Dios. No sabemos cuánto tiempo tendremos para continuar haciéndolo, pero lo haremos mientras podamos. Amigo oyente, el pueblo de Dios tendría que estar preocupado en cuanto a la predicación de su palabra. Ahora, el hablar del juicio no es algo muy atractivo. Esta no es la mejor manera de hacer amigos y de influenciar a la gente. Nos referimos a este mensaje que se presenta aquí en el libro de Isaías. Estas no son las palabras nuestras, son las palabras de Isaías, y el mensaje de Isaías es el mensaje de Dios. Y nosotros sentimos que es necesario que esto se haga conocer. Y haremos lo mejor que podamos. Pasando ahora al versículo 15 de este capítulo 33, leemos: El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Aquí tenemos a aquel que en fe se volverá a Cristo y andará en justicia y será salvo, porque en aquel día tan terrible encontramos que donde existe el pecado, la gracia abunda mucho más. Y llegamos ahora a la cuarta división. Tenemos aquí la alabanza a Dios por la libertad final. Leamos el versículo 24 de este capítulo 33 de Isaías. No dirá el morador: estoy enfermo, al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Aquí tenemos un futuro glorioso. Él está hablando acerca de Jerusalén. El ojo de la fe mira más allá de las circunstancias difíciles inmediatas, hacia el futuro glorioso que vendrá aquel día cuando el Rey estará en Jerusalén. El príncipe de paz llevará la paz al mundo. Babilonia podía jactarse del río Éufrates, Asiria podía jactarse del Tigris, y Egipto podía jactarse del Nilo. Y en aquel día, Jerusalén, esa ciudad mediterránea, se puede jactar del Señor como su fuente de muchas aguas. Eso es lo maravilloso de este pasaje en particular que se menciona. ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí! Ahora debemos decir que esta sección comienza con el versículo 20, y en el versículo 21 de este capítulo 33 se nos dice: Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Jerusalén, una ciudad mediterránea, será un gran lugar en aquel día. Será una ciudad costera durante la época del milenio. Ahora, en el capítulo 34, tenemos el enfrentamiento mundial final. Y esta es la guerra o la campaña de Armagedón. Este capítulo es completamente diferente a la filosofía del mundo. Vamos a ver aquí dónde existe esa diferencia con la filosofía del mundo, la filosofía moderna. La diferencia que existe con lo que se enseña en las escuelas, con lo que creen los militares, con lo que creen los políticos, con lo que creen las naciones del mundo. Y usted, amigo oyente, se encontrará en una minoría absoluta si usted está de acuerdo con nosotros en nuestro próximo estudio. Recuerde, eso sí, leer todo el capítulo 34 de Isaías, pues de esta manera estará usted preparado para este estudio que consideramos será de bendición para su vida. Así es que le invitamos a acompañarnos. Al despedirnos, dejamos con usted estas palabras de Isaías. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey. Él mismo nos salvará. Hasta pronto, y que Dios le bendiga. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 34 de Isaías, y aquí nos encontramos al final de esta sección, la cual es la primera división del libro de Isaías. Esta división trata del gobierno de Dios. Su juicio ha sido el tema principal a través de todo esto. Esto cambiará ahora dentro de breves instantes. Nos aproximamos ahora al final de esta sección en particular, donde hemos estado observando 6 ayes, y ya ha habido cierto progreso o progresión en este asunto de la profecía. Vimos la situación local a la cual se estaba dirigiendo el profeta Isaías, y luego, cuando él se internó en un área un poco más amplia,
al dirigir su mirada a través de los siglos hacia una época cuando nuevamente se presentaba el juicio. Esas cosas que estaban sucediendo en aquel entonces eran simplemente una figura de aquello que vendría, un período que el Señor Jesucristo había identificado como el período de la gran tribulación. Y luego, pasando eso, tiene lugar la llegada del Rey. Hemos visto eso. Lo vimos en nuestro programa anterior. El Rey ya viene, pero en realidad hoy no estamos mirando o esperando al Rey. Estamos mirando o esperando a un Salvador. Estamos esperando esa bendita esperanza, la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Luego que Él saque a su iglesia de aquí, el mundo pasará a través de un período de problemas y dificultades, y a esto se le ha llamado el período de la gran tribulación. Y luego, al final de eso, el Rey viene. Ya hemos visto esto. Y ahora, antes que Él venga, vemos aquello que será el final, la guerra de Armagedón. Este capítulo, como ya hemos dicho anteriormente, es una contradicción con la filosofía de este mundo. El hombre mira hacia el futuro como si eso fuera una época cuando él habrá mejorado al mundo gracias a sus propios esfuerzos, que él va a lograr construir lo que llama utopía. Él logrará atraer el milenio, aun cuando lo llama por nombre diferente. El hombre será capaz de elevarse a sí mismo. Eso es lo que piensa hoy. Es la filosofía básica de la evolución. De paso, digamos que la evolución es una filosofía y no es una ciencia de ninguna manera, porque existe una diferencia de opinión entre los científicos en cuanto a lo que ocurrió en realidad en este mundo hace 1.000.000 de años. Pero aún así, toda la filosofía es que se logrará mejorar las cosas al avanzar hacia el futuro, pero será un mejoramiento hacia adelante y hacia arriba para siempre. Día a día, en todo sentido, yo estoy logrando ser mucho mejor. Ese es el cuadro. El hombre ha incorporado eso a todo aspecto de la vida, a cualquier cosa a la cual uno observa, y no interesa lo que sea, uno puede mirar hacia el pasado y ver cómo la gente de entonces hacía las cosas y cómo se hacen ahora en el presente, y entonces uno puede ver un gran progreso. ¿Y qué será en el futuro? Ellos tendrán la alfombra perfecta. Por supuesto que puede que lleguen a perfeccionar esa alfombra persa hasta el punto en que uno se pueda sentar en ella y salir volando. Y esa alfombra tiene de todo, excepto un timón. Y no sabemos a qué lugar lo llevará, pero el hombre está de camino. Él cree que nos estamos dirigiendo a algo grandioso y bueno. Lo interesante, amigo oyente, es que la palabra de Dios mira hacia el futuro, a aquel día que vendrá. Todo está en el milenio, ese será un día mejor, pero eso no es la consumación de los esfuerzos del hombre. En vez de eso, es el reino que viene a través del poder y la gloria de Dios. Y antes de que el reino sea establecido, todo lo que el hombre ha construido aparte de Dios pasará por un juicio terrible. Toda la obra del hombre es contraria a Dios y debe resultar en un conflicto final. Ese conflicto final ha sido llamado en el último libro de la Biblia como la batalla de Armagedón. Y el pecado del hombre será finalmente encabezado por el hombre de pecado, quien intentará traer un reino de su propia parte, y ese reino es el período de la gran tribulación. Solo podrá terminar con la venida del Señor Jesucristo a este mundo para establecer su reino. Así es que este capítulo que tenemos ante nosotros aquí mira en su totalidad hacia el futuro. Los asirios han desaparecido. Delitzsch ha explicado esto diciendo algo que está muy acertado según nuestra opinión. Él dice, sentimos que estamos siendo sacados del escenario de la historia y transportados al medio de las cosas finales. Estos capítulos son los últimos pasos por los cuales nuestro profeta se eleva hasta la altura en la cual permanece. Por último, cuando llegamos al capítulo 40, al final, después de la caída de los asirios, las tinieblas vuelven a juntarse otra vez en el horizonte. Isaías se apartó de sus propios tiempos. El fin de todas las cosas llegó a ser más y más su propia posición. Fue la revelación del misterio de la encarnación de Dios, para lo cual todo esto preparaba el camino. Esto que tenemos aquí, pues, es algo tremendo. Llegamos ahora a la indignación que el Señor derramó sobre todas las naciones. Eso lo vemos en los primeros 4 versículos. Y luego veremos a Edom como el objetivo y la figura que representa a todos los enemigos de Dios. Y luego, la intención del Señor es que el día de la venganza del Señor se acerca. Notemos lo que tenemos ahora aquí en el primer versículo de este capítulo 34 de Isaías.
Acercaos, naciones, juntaos para oír. Y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. En el mismo comienzo del libro de Isaías, allá en el capítulo 1, versículo 2, Dios llamaba al cielo y la tierra para que fueran testigos de su juicio de su propio pueblo Israel. Ahora, en este capítulo, Dios llama solo a las naciones de la tierra para que sean testigos de su juicio final sobre todas las naciones, y aquí lo tenemos. Leamos el versículo 2. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Notemos aquí las palabras que han sido seleccionadas para demostrar ese juicio. Dice que Jehová está airado, indignado, que Él destruirá a las naciones y las entregará al matadero. Estas son las expresiones de más dureza que posiblemente puedan ser usadas. Y el juicio es universal y es severo. No es solamente el tiempo de la tribulación de Jacob, sino que es el tiempo del sufrimiento de la tierra. Y nuestro Señor habló acerca de esto como una época de sufrimiento sin par en toda la historia del mundo. Las trompetas, los sellos y las copas que se mencionan en el libro de Apocalipsis, todos intensifican y confirman esto. Amigo oyente, sea usted creyente o no lo sea, la tierra en la cual usted y yo estamos viviendo hoy se está dirigiendo hacia el juicio de Dios. Ese juicio se acerca, y Dios dijo que se acerca sobre esta tierra. En lugar de un gran día para el hombre pecador, se acerca un tiempo de juicio sobre la tierra. Usted puede mirar a su alrededor hoy, y esta civilización y todo lo que usted puede ver tendrá que pasar bajo el juicio de nuestro Dios Todopoderoso. Luego en el versículo 3 de este capítulo 34 leemos, «Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos». Creemos que este es uno de los versículos más terribles que tenemos en las Escrituras, y quizá por la descripción que tenemos nos parezca algo repelente. No podemos imaginarnos ninguna otra cosa que sea peor a esto. Amigo oyente, esto nos confirma lo que el Señor Jesucristo dijo, lo que el libro de Apocalipsis enseña, de que se acerca un juicio sobre esta tierra. Estamos seguros que hay muchas personas que dudan esto. Hace algunos años atrás se acercaba un huracán a la costa occidental de los Estados Unidos. Aún hoy uno puede observar esa zona donde castigó la tormenta y todo lo que existía en ese lugar fue prácticamente destruido por el temporal. Aún luego de pasar varios años, no existe nada allí. En ciertos lugares, los bosques fueron completamente destruidos y quitados de esa zona. En ese lugar existía una casa y un grupo de personas estaba viviendo en ella, y esta gente decidió quedarse en ese lugar, aun cuando se dieron cuenta que la tormenta iba a ser algo peligroso. En lugar de escapar de la zona, decidieron tener una fiesta y beber cerveza. En lugar de salir de ese lugar, se emborracharon todos, y todos ellos perecieron en la tormenta. Esa gente no creyó que esa tormenta iba a ser tan fuerte, y hasta se burlaban de ella. Pues bien, amigo oyente, usted puede hacer eso en cuanto a la tierra el día de hoy. Pero, amigo oyente, la palabra de Dios dice que el juicio se acerca para esta tierra. Y esta sección que estamos leyendo aquí enfatiza eso. Notemos ahora lo que dice el versículo 4 de este capítulo 34 de Isaías. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Cuando usted ve que esta hoja se cae del árbol, usted puede tomar un poco de cemento y volverla a pegar, pero eso no va a dar ningún resultado. No va a permanecer allí, no va a vivir otra vez. El juicio se acerca. Usted no puede evitar que llegue, y no hay nada en este mundo que usted pueda hacer. Solamente una cosa. Asegúrese de llegar al lugar de refugio. Asegúrese de eso. De esta forma, entonces podrá escapar de la tormenta. Asegúrese, amigo oyente, que usted va a escuchar lo que Dios tiene que decir, y recuerde que el Señor Jesucristo es un refugio cuando viene la tormenta, y esa tormenta se acerca sobre este mundo. Ese es el cuadro que tenemos aquí ante nosotros. Ahora, en el versículo 5, él comienza hablando en sentido figurado. Allí dice, «Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema». Aquí se habla de la espada de Dios en el cielo. Eso es importante de notar en esta parte. Cuando usted y yo tomamos la espada aquí,
es por motivo de venganza o por otra clase de motivo. Pero cuando Dios la toma, amigo oyente, es para traer justicia sobre esta tierra. La espada de Dios en el cielo está lista para caer. Él lo dice, y aquí se menciona a Edom, y Edom es Esaú, y Esaú representa la carne. Representa a toda la humanidad que está en Adán. Está en rebelión contra Dios y contra el pueblo de Dios. Dios dijo, a Esaú he aborrecido. Dios juzgará a Edom, porque esa gente está contra Dios y contra el pueblo de Dios y contra la Biblia y contra lo bueno y contra todo aquello que es correcto. Dios dice que Él va a juzgar. Quizás a usted no le agrade esto, amigo oyente, pero usted tendrá que discutir eso con el Señor. No es necesario que lo haga con nosotros porque esto es lo que Él dice en su palabra. Ahora la intención del Señor se presenta comenzando con el versículo 8 de este capítulo 34 de Isaías, donde leemos, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Este es el día de la venganza de Jehová. Veremos esto nuevamente en el capítulo 63 de Isaías. Y uno no puede hacer nada para detener esto. Es tan imposible de detener como si usted quisiera detener a un tren con su propia mano. Eso es algo imposible. Se acerca sobre este mundo, amigo oyente, porque Dios dice que las cosas tienen que ser corregidas. Él tiene que detener el mal y al hombre que se revela aquí en esta tierra. Hay una gran cantidad de gente en esta tierra que no quiere inclinarse ante Dios de ninguna manera. Este es el universo de Dios. No sabemos dónde podrán irse. Él tiene solo un lugar para esta gente, que es el que se llama infierno. Ahora usted puede pensar en esto como le plazca, amigo oyente, pero es un lugar mucho peor que si fuera nada más que algo hecho de fuego. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Ahora no vamos a entrar en detalles. Usted puede leer esto por sí mismo. La palabra de Dios es infalible, y su palabra, amigo oyente, no pasará. El Señor Jesucristo dice que todo esto va a ser cumplido.